Mi suegro me empujó por las escaleras cuando me negué a darle $3.000 para un coche nuevo. Luego, ¿Hablas en serio? Dije con la voz temblorosa mientras miraba a Richard desde el otro lado de la sala. ¿Quieres que te dé $3.000 además de los $4.000 que ya te doy cada mes? Se reclinó en su sillón reclinable, cruzando los brazos sobre el pecho como un rey dando una orden. Necesito un auto nuevo, dijo con un tono cortante y práctico. El viejo se está cayendo a pedazos. No veo cuál es el problema. ¿Tienes el dinero? Sentí que mi pecho se tensaba. El problema, Richard, es que ya he sacrificado suficiente por esta casa. Cubro las facturas, los comestibles, tus servicios públicos. Incluso ayudé a pagar las tarjetas de crédito de Adam. ¿Ahora quieres que te compre un auto? Sí, dijo con la voz en aumento. Porque me lo merezco. He hecho suficiente por esta familia. Es hora de que pongas de tu parte. Poner de mi parte. Las palabras me golpearon como una bofetada. Había estado manteniendo financieramente a esta casa durante años, trabajando incansablemente para mantenernos a flote. Mientras mi suegro y mi esposo, Adam, trataban mi sueldo como un cajero automático sin fondo. Y ahora, la única vez que establecí un límite, Richard tuvo la audacia de llamarme egoísta. No lo haré, dije con firmeza, manteniéndome firme. Tendrás que encontrar otra manera. Su rostro se torció de rabia. La vena de su frente se hinchó. Eres igual a tu madre. Siempre pensando que eres mejor que todos los demás. Se puso de pie abruptamente. Sus movimientos bruscos y agresivos. No te atrevas a faltarme al respeto en mi propia casa. Tu casa. Respondí. Mi voz temblorosa. Esta casa se paga con mi dinero. Richard. Antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó hacia adelante, empujándome con ambas manos. Sentí que mis pies resbalaban en el piso de madera y luego caía rodando por las escaleras. El mundo se volvió borroso mientras el dolor recorría mi cuerpo. Aterricé con fuerza en la parte inferior. Mi brazo torcido debajo de mí y mi cabeza palpitando por el impacto. Por un momento no pude moverme. El dolor era abrumador y las lágrimas me picaban en los ojos mientras trataba de recuperar el aliento. Encima de mí, Richard estaba de pie en la parte superior de las escaleras. Su rostro todavía contorsionado por la ira. Eso es lo que pasa cuando no me respetas. Escupió antes de darse la vuelta y volver pisando fuerte a la sala de estar. Esperaba que Adam corriera a mi lado para ayudarme a levantarme o al menos preguntarme si estaba bien. Pero cuando apareció en la parte superior de las escaleras, su expresión era inexpresiva. Casi aburrida. Deberías haberle dado el dinero. Maya, dijo encogiéndose de hombros. Mi nombre es Maya y durante los últimos 4 años he sido el sostén financiero de una casa que no me respeta. Me casé con Adam porque pensé que estábamos construyendo una vida juntos. Pero rápidamente se hizo evidente que sus prioridades estaban ligadas a su padre, Richard. Cuando la salud de Richard comenzó a deteriorarse, acepté mudarme a su casa para ayudar. De lo que no me di cuenta fue que ayudar significaba financiar todo: alquiler, servicios públicos, comida e incluso los gastos personales de Richard. Al principio pensé que era temporal. Me dije a mí misma que Adam y Richard apreciaban lo que estaba haciendo, incluso si no siempre lo decían. Pero a medida que pasaba el tiempo, su sentido de derecho crecía. Adam dejó de trabajar por completo, alegando que necesitaba estar en casa para apoyar a su padre. Richard, mientras tanto, comenzó a hacer demandas cada vez mayores, tratando mi sueldo como si le perteneciera. Aún así, me quedé. Me dije a mí misma que era por el bien de la familia. Pero tirada al pie de esas escaleras, magullada y adolorida, me di cuenta de la verdad: esto no era una familia. Era un acuerdo unilateral donde mi valor se medía únicamente por lo que podía dar. Y había terminado. Esa noche hice una maleta. No dije una palabra a Adam ni a Richard mientras agarraba mis cosas y salía por la puerta. Mi corazón latía con una mezcla de miedo y determinación. El aguijón de su traición aún fresco. No sabía exactamente a dónde iba, pero sabía que no podía quedarme.
Me registré en un motel y me senté en el borde de la cama. Con el teléfono en las manos. Podía sentir el peso de lo que acababa de suceder presionándome. Pero no iba a dejar que me rompiera. Durante años había sido su red de seguridad. Su fuente de estabilidad. Sin mí. Se derrumbarían. Y esta vez no iba a atraparlos. A la mañana siguiente hice la llamada. Ángela. Dije cuando la abogada respondió. Necesito tu ayuda. Se trata de mi esposo y su padre. Conocer a Ángela. Mi abogada. Se sintió como la primera bocanada de aire fresco que había tomado en años. Escuchó atentamente mientras le explicaba todo, cómo había estado cubriendo todos los gastos del hogar. Cómo Richard había exigido más dinero para un auto y cómo la confrontación había terminado conmigo al pie de las escaleras. ¿Has estado manteniendo financieramente a tu esposo y a tu suegro por tu cuenta? Preguntó Ángela arqueando una ceja. Asentí. Durante los últimos 4 años. Cada factura. Cada gasto. Todo sale de mi bolsillo. ¿Y tu nombre está en la hipoteca o escritura de la casa? Preguntó hojeando sus notas. Todo está a mi nombre. Dije con voz firme. No pudieron calificar para el préstamo sin mí. Lo pago. Es mío. Los labios de Ángela se curvaron en una pequeña sonrisa cómplice. Entonces esta es tu casa. Maya. No la de ellos. Comenzaremos con los papeles de desalojo para ambos. La idea de desalojar a Adam y a Richard me revolvió el estómago con una mezcla de culpa y satisfacción. Durante años había puesto sus necesidades por encima de las mías. Convenciéndome de que estaba haciendo lo correcto. Pero esa noche en las escaleras me di cuenta de que la amabilidad y la lealtad no significaban nada para las personas que solo me veían como un medio para un fin. ¿Qué pasa con Richard empujándome? Pregunté. Podría haberme lastimado seriamente. Incluiremos eso en la demanda. Dijo Ángela con firmeza. No solo los estás desalojando. Los estás haciendo responsables de su comportamiento. Asegurémonos de que obtengas justicia. Las siguientes semanas fueron un torbellino de preparación. Ángela me ayudó a reunir todas las pruebas que necesitaba para respaldar mi caso, extractos bancarios, recibos, incluso mensajes de texto donde Richard y Adam hacían sus demandas con derecho. Ver todo expuesto en blanco y negro fue a la vez validante y exasperante. Durante años me había convencido de que estaba exagerando. De que las cosas no eran tan malas como parecían. Pero los números no mentían. Había invertido decenas de miles de dólares en esa casa. Mientras que Adam y Richard no habían aportado nada más que quejas y críticas. Ángela también me animó a documentar el incidente en las escaleras. Necesitaremos demostrar que hay un historial de comportamiento abusivo o amenazante. Dijo. Esto no se trata solo de dinero. Se trata de crear un entorno seguro para ti en el futuro. Seguro. La palabra me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Durante años había puesto mi seguridad, tanto emocional como física, en un segundo plano, priorizando las necesidades de los demás. Ahora, por primera vez, estaba luchando por mí misma. Mientras tanto, comencé a hacer planes silenciosos para reconstruir mi vida. Encontré un pequeño apartamento cerca de mi trabajo y comencé a mudarme mis cosas en secreto. Una carga de coche a la vez. La casa todavía se sentía como un campo minado y evité a Adam y Richard tanto como pude. Adam apenas notó mi ausencia. Pasaba la mayor parte del tiempo pegado al sofá o discutiendo con su padre sobre Dios sabe qué. Richard. Mientras tanto, todavía estaba furioso por mi negativa a comprarle un auto. Cada interacción con él se sentía como caminar sobre una cuerda floja. Pero me mantuve firme. La pieza final del rompecabezas fue preparar la bomba legal que nunca verían venir. Ángela redactó los papeles de desalojo. Que los obligarían a desalojar la casa dentro de 30 días. Y una demanda civil por daños y perjuicios relacionados con el asalto y la explotación financiera. No se lo van a tomar bien. Advirtió. Prepárate para alguna reacción violenta. Estoy lista. Dije con mi resolución endureciéndose. Me han pisoteado durante demasiado tiempo. La parte más difícil fue guardar mis planes para mí misma. Mis compañeros de trabajo notaron que parecía distraída. Pero les resté importancia a sus preocupaciones con excusas vagas sobre el estrés en casa. La verdad era que sentía que estaba viviendo una doble vida.
Una versión de mí seguía interpretando a la esposa y nuera obediente, mientras que la otra estaba reclamando silenciosamente su independencia. A altas horas de la noche, me quedaba despierta en mi nuevo apartamento, repasando todo lo que había sucedido. La ira y el dolor emergían, amenazando con abrumarme. Pero luego pensaba en el momento en que les entregaría los papeles. Me imaginaba sus rostros, la engreída confianza de Richard destrozada, la indiferencia de Adam reemplazada por la incredulidad. Y eso me daba la fuerza para seguir adelante. Finalmente llegó el día. Angela me recibió en la casa. Su tranquila profesionalidad me tranquilizaba mientras caminábamos por el camino de entrada. Mi corazón se aceleró cuando tocó el timbre. La pila de papeles en su mano se sentía más pesada de lo que debería. Richard abrió la puerta, su expresión agriándose inmediatamente cuando me vio de pie junto a Angela. ¿Qué quieres?, espetó. Angela no perdió el ritmo. Señor Williams, ha sido notificado, dijo entregándole los papeles. Usted y su hijo deben desalojar esta propiedad dentro de 30 días. Además, mi cliente está presentando una demanda civil en su contra por daños y perjuicios relacionados con asalto y explotación financiera. ¿Qué demonios es esto?, ladró Richard, su rostro enrojeciendo mientras hojeaba los documentos. No puedes hacer esto. Esta es mi casa. No, dije, mi voz firme a pesar del latido de mi corazón. Es mi casa y ya no eres bienvenido aquí. Adam apareció en la puerta, frotándose los ojos como si acabara de despertarse. ¿Qué está pasando?, murmuró. Richard le empujó los papeles. Tu esposa cree que puede echarnos. ¿Puedes creerlo? Adam hojeó los documentos, frunciendo el ceño. Maya, esto es una locura. No puedes simplemente. Puedo, interrumpí, encontrando su mirada. Y lo hice. Por un momento. Ninguno de los dos habló. La realidad de la situación se estaba asimilando y pude ver el pánico comenzando a infiltrarse en sus expresiones. Esto no era solo una discusión que pudieran ignorar o una demanda con la que pudieran culparme para que la cumpliera. Esto era real y no podían detenerlo. Angela se dio la vuelta para irse, haciéndome señas para que la siguiera. Han sido notificados, dijo. Vámonos. Mientras me alejaba, el peso de años de maltrato pareció levantarse de mis hombros. Por primera vez en años me sentí libre. La casa se sentía inquietantemente silenciosa mientras estaba sentada en mi coche, aparcada al otro lado de la calle, viendo a Angela caminar hacia la puerta una última vez. Había insistido en ser ella quien entregara la demanda formal y el aviso de ejecución del desalojo. Este era el momento que había estado esperando. El momento en que Richard y Adam finalmente se darían cuenta de la gravedad de lo que habían hecho. Vi a Angela tocar el timbre y pararse con confianza con los papeles en la mano. Momentos después, Richard abrió la puerta, su expresión cambiando de irritación a confusión y finalmente a pura rabia sin adulterar. Incluso desde mi coche pude oír su voz estallar. «Esto es ridículo», gritó, con los puños apretados a los lados. «No puede hacerme esto. He vivido en esta casa durante años. No puede simplemente echarme así». El oficial principal revisó con calma la documentación que Angela le entregó. «Esta propiedad está legalmente a nombre de Maya y estos procedimientos de desalojo son válidos», dijo con firmeza. «Se le ha dado un amplio aviso. Señor Williams, debe reunir sus pertenencias y desalojar inmediatamente». «No lo haré», rugió Richard, su voz ronca por la furia. «Tendrán que sacarme a rastras de aquí». Adam finalmente salió, con una bolsa de lona apresuradamente llena. Me miró desde el otro lado de la calle. Su rostro una mezcla de ira y confusión. «¿Por qué estás haciendo esto, Maya?», gritó. «Somos familia». Esa palabra, familia, me atravesó como un cuchillo. La habían usado como arma durante años, tergiversando su significado para justificar su derecho y falta de respeto. Pero me negué a dejar que me mantuviera como rehén por más tiempo. Salí del coche, encontrando la mirada de Adam con una calma que no sabía que tenía. «La familia no te empuja por las escaleras», dije con voz firme.
La familia no toma tu dinero y te trata como si les debieras todo. Esta casa es mía. Mi vida es mía y no dejaré que ninguno de los dos me quite nada más. Richard gritó algo incoherente desde el porche. Pero no lo oí. Mi atención se centró en Adam, que me miró fijamente durante un largo momento antes de finalmente bajar los ojos. Por una vez. No tuvo respuesta. Ni excusas. Se colgó la bolsa de lona al hombro y caminó penosamente por el camino de entrada sin decir una palabra más. Su padre todavía echando humo detrás de él. Los oficiales del sheriff escoltaron a Richard de vuelta al interior para recoger sus pertenencias y Angela puso una mano tranquilizadora en mi hombro. «Lo has hecho», dijo en voz baja. Este capítulo ha terminado. Mientras veía a Adam y Richard salir de la casa por última vez, sentí una oleada de emociones, alivio, orgullo y una abrumadora sensación de libertad. Esto no era solo una victoria en los tribunales. Era una victoria para mí misma. Por primera vez en años. Me había enfrentado a las personas que habían intentado menospreciarme. Y había ganado. Me volví hacia Angela. Una pequeña sonrisa tirando de mis labios. «Vámonos», dije. «Tengo una vida que reconstruir». La casa se sentía mucho más grande una vez que Richard y Adam se fueron. Mientras caminaba por las habitaciones silenciosas, me sorprendió lo diferente que parecía todo sin su presencia constante. El espacio que una vez se había sentido sofocante ahora se sentía como un lienzo en blanco. Un lugar que finalmente podía reclamar como mío. El sheriff se había ido hacía poco, llevándose consigo los últimos rastros de su derecho. Richard se había resistido hasta el final, despotricando sobre lo injustamente que había sido tratado. Pero no le quedaba nada a lo que aferrarse. Adam había estado más callado. Una sombra del hombre que una vez había prometido construir una vida conmigo. Verlo irse, arrastrando su bolsa de lona por el camino de entrada, había sido agridulce. Ya no sentía ira. Solo lástima. Angela se quedó conmigo mientras cerraba la puerta principal. «Has hecho algo que no mucha gente tiene el coraje de hacer», dijo con un tono cálido. «Es difícil alejarse de las personas en las que has invertido tanto. Incluso cuando no lo merecen». Asentí. Sus palabras calando hondo. Creo que finalmente me di cuenta de que no se trataba solo del dinero. Dije. Se trataba de recuperar el control. Durante años. Les dejé que me hicieran sentir como si no tuviera otra opción. Como si les debiera todo. Pero no les debo nada. Durante los días siguientes, comencé a reconstruir mi vida pieza por pieza. Cambié las cerraduras de la casa y contraté un servicio de limpieza para que me ayudara a eliminar los recordatorios físicos de la presencia de Richard y Adam. Se sintió simbólico. Casi terapéutico. Borrar el desorden que habían dejado. Por primera vez en años. No me sentí como una extraña en mi propia casa. Amigos y compañeros de trabajo se acercaron para ver cómo estaba, ofreciéndome palabras de aliento y apoyo. «Eres increíble por defenderte», dijo Lily mientras tomábamos un café una tarde. «Habría sido tan fácil seguir aguantándolo. Pero no lo hiciste». Creo que simplemente llegué a un punto de ruptura. Admití. Cuando Adam me dijo que debería haberle dado el dinero a Richard, me di cuenta de que no le importaba en absoluto. ¿Y si a él no le importaba? ¿Por qué le estaba dando tanto de mí misma? Lily asintió. Es difícil verlo cuando estás en ello. Pero ahora estás fuera. Eso es lo que importa. Richard y Adam intentaron contactarme una vez. Pero ignoré sus llamadas. Angela me aseguró que no tenían motivos legales para impugnar el desalojo o la demanda. «Ya has ganado», dijo. Y le creí. Por primera vez en años me sentí intocable. Mi enfoque se centró en el futuro. Comencé a explorar nuevas oportunidades profesionales y pasatiempos que había dejado de lado durante demasiado tiempo. Sin el peso de sus demandas. Tenía el tiempo y la energía para invertir en mí misma. Incluso comencé a considerar vender la casa. Mi casa. Y mudarme a algún lugar nuevo. Algún lugar que no llevara los fantasmas del pasado. Una noche, mientras estaba sentada en el patio con una copa de vino, me permití reflexionar sobre el viaje que me había traído hasta aquí. No había sido fácil. Ni mucho menos. Pero cada paso. Cada momento doloroso.
Me había enseñado algo sobre mi propia fuerza. Había pasado años dejando que otros definieran mi valía. Pero ya no. Miré la calle tranquila. Las estrellas comenzando a salpicar el cielo. Por primera vez en años me sentí verdaderamente libre. Esta era mi vida y finalmente la estaba viviendo en mis propios términos. Unos meses más tarde. Mi vida se había transformado por completo. La casa que una vez compartí con Richard y Adam ya no se sentía como una prisión. Era mía ahora. Verdaderamente mía. Cada rincón. Cada habitación. Reflejaba la vida que estaba reconstruyendo para mí misma. Las paredes que solían resonar con sus demandas y derechos ahora estaban llenas de paz y tranquilidad. Finalmente había puesto la casa en el mercado. Una decisión que se sentía simbólica de cerrar ese capítulo para siempre. Angela me ayudó a sortear los obstáculos legales y financieros. Y la demanda contra Richard estaba progresando a mi favor. La compensación que iba a obtener no se trataba solo del dinero. Se trataba de hacerlo responsable. Saber que enfrentaría las consecuencias de sus acciones era una especie de cierre en sí mismo. En mi nuevo apartamento. Todo se sentía más ligero sin la carga constante de sus expectativas pesando sobre mí. Finalmente tenía el tiempo y la energía para concentrarme en mí misma. Empecé a hacer yoga. Volví a pintar e incluso planeé un viaje a una tranquila ciudad costera que siempre había querido visitar. Por primera vez en años. Sentía que estaba viviendo. No solo sobreviviendo. La gente de mi vida notó el cambio. «Te ves más feliz», dijo Lily durante uno de nuestros cafés. Como si te hubieran quitado un peso de encima. Porque así es. Dije con una sonrisa. Durante años pensé que alejarme significaba rendirme. Pero ahora me doy cuenta de que fue lo más valiente que he hecho. Levantó su taza en un brindis simulado. Por nuevos comienzos valientes. Por nunca conformarse con menos. Añadí. Haciendo tintinear mi taza contra la suya. La ausencia de Richard y Adam ya no me atormentaba. Dejé de repasar los acontecimientos de esa noche en las escaleras o de preguntarme si había hecho lo correcto. Sabía que lo había hecho. Habían intentado hacerme sentir pequeña. Pero al final. Sus acciones solo me habían hecho más fuerte. No necesitaba sus disculpas ni explicaciones para seguir adelante. Había construido una nueva vida. Una en la que ellos no tenían parte. Y eso era suficiente. El fallo final de la demanda llegó unas semanas más tarde. A Richard se le ordenó pagar daños y perjuicios. Y aunque dudaba que alguna vez aceptara la responsabilidad de buena gana. El fallo me dio un cierre. Era un reconocimiento legal de todo lo que había soportado. Una confirmación de que mi historia importaba. El día que entregué las llaves a los nuevos dueños de la casa. Me quedé en la sala de estar vacía por última vez. Dejando que los recuerdos me invadieran, la ira. El dolor. La traición. Todo seguía ahí. Pero ya no me controlaba. Había recuperado mi poder y, al hacerlo, me había reencontrado. Al salir y cerrar la puerta detrás de mí, sentí una paz que no había conocido en años. El camino por delante estaba abierto y lleno de posibilidades. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada de ver a dónde me llevaría. Esto no era solo el final de un capítulo. Era el comienzo de una historia completamente mía.